Entonces, vamos a ver temas de control de inundaciones, gestión integrada de crecidas e inundaciones. La idea de la presentación es familiarizarnos con términos, con la gestión integrada de crecidas e inundaciones, introducir, que ya lo hemos hecho, lo vamos a repasar, ver las distintas dimensiones con las que se puede analizar el tema, desde la física, técnicas, que son los que más estamos acostumbrados, pero vamos a hacer rápida mención, después lo vamos a profundizar en la unidad 5, la dimensión social, económica e institucional. La ambiental creo que la vamos a ver en otra unidad también, en la 6. Y la idea es esto, incorporarles, introducirlos para que empiecen a cambiar su perspectiva y empiecen a interpretar y a tratar de relacionar, ¿no? De integrar todas estas dimensiones para poder atender a las inundaciones. Este es el contenido. Vamos rápidamente a introducir que el agua es un elemento totalmente transversal, articulador de todos los sectores de la sociedad, de todos los segmentos, e inclusive del ecosistema en el cual están inmersos estas sociedades. Existe este contexto global, nacional y local, que debido al crecimiento poblacional, a los procesos de urbanización e industrialización, que hacen cambios de uso del suelo, así como la expansión de la agricultura, que en este caso está resaltado porque era la principal causa en esta zona donde estábamos dando esta charla. Y le sumamos la variabilidad climática, todo esto ejerce una presión cada vez mayor en nuestros ecosistemas y nuestros recursos hídricos. Entonces, esta gestión integrada de crecidas trata de resolver esta problemática. Cada vez las inundaciones, al revés, cada vez las precipitaciones tienen mayor recurrencia, que provocan crecidas en los ríos, o al contrario, provocan crecidas por escasez de precipitaciones, pero debemos entender que estas anomalías, tanto de excesos como de déficit en las precipitaciones, son una componente normal de la variabilidad del clima. Eh, en un hidrograma medio anual, nosotros entendemos, digamos, un comportamiento hidrológico de un determinado río, y vamos a ver que existen fechas, existen épocas donde el río está bajo y fechas donde el río está crecido, donde hay crecidas. Y eso es una componente normal, digamos, ese hidrograma medio anual proviene de una estadística hidrológica, entonces me está mostrando las probabilidades de ocurrencia de un evento en determinadas épocas. Entonces estamos hablando siempre de una componente normal. Si bien existen eventos extremos, ¿sí? En términos estadísticos se denominan outliers, puntos que escapan, digamos, de estas funciones de probabilidad normales, ¿no? Estadísticas. Existen eventos extremos, que son los que causan generalmente los mayores problemas. Pero siempre entenderlos como que son parte del ciclo natural, ¿sí? Porque eso ya es desmitificar una gran causa, generalmente que aluden en primera instancia cualquier eh, persona o institución o estado que, que es susceptible de la inundación, digamos. En primera instancia se le echa la culpa a la lluvia, a la tormenta, y no al efecto que causó el cambio de uso del suelo, por ejemplo. Ante un mismo evento pluvial y dos escenarios de uso del suelo distintos, los efectos son distintos, ¿no? Entonces, entre los efectos negativos de estas crecidas, obviamente están las pérdidas económicas, las pérdidas de vida, migraciones
humanas y animales, esto es importante también, muchas veces no nos damos cuenta de estos refugiados ambientales, eh, la degradación del medio ambiente, la escasez de alimento, energía y agua. Cada vez se está atendiendo más a este triángulo denominado nexo. Cuando escuchen alguna vez eh, el pensamiento nexo o la estrategia nexo, tiene que ver con este triángulo entre alimento, energía y agua. Y bueno, diferenciar y reconocer que los países en vía de desarrollo son más propensos a recibir estos daños, ¿no? Acá algunas estadísticas, algunos datos. Fíjense cómo con el correr de las décadas, cómo ha ido aumentando la cantidad de eventos de inundaciones a nivel mundial. Obviamente, si yo hago una analogía con el crecimiento poblacional, puedo llegar a encontrar una función, digamos, relacionada entre esas dos variables. Aumenta la población, aumentan los eventos de inundaciones, ¿no? Y eso ya me tiene que decir algo. Un dato, solamente en el 2010, casi 180 millones de personas fueron afectadas por inundaciones, con pérdidas del orden de 40.000 millones de dólares. Podemos diferenciar, también lo vamos a detallar un poco más adelante, a las inundaciones en función de su lugar, si son urbanas o si son rurales. Obviamente las afectaciones van a cambiar, el nivel de daños económicos en una u otra pueden ser de órdenes de magnitud de diferencia, así como la cantidad de pérdida de vidas humanas. En las rurales es mucho menor generalmente, y en las urbanas mucho más. Dependiendo si es un desborde de un río o si es debido a lluvia, se puede denominar inundación fluvial, cuando es desborde de río, o pluvial, cuando es por lluvia. Generalmente las pluviales producen inundaciones urbanas y las fluviales producen inundaciones rurales. Pero no es estricto eso. Pueden haber las otras combinaciones. En función de cómo aparece o cómo se produce el evento, podemos diferenciar entre inundaciones repentinas, nosotros las conocemos como aluviones, en inglés se la denomina flash flood. En Bolivia, por ejemplo, se los denomina turbión, inundación rápida, o intempestiva, o lenta, inundaciones que, digamos, deben transcurrir varios días para que se manifieste el pico y varios días para que baje la crecida, ¿no? Y finalmente podemos distinguir una inundación, digamos, más diferente, por ahí lejos de nuestra realidad local, pero por ejemplo en Buenos Aires, que están aguas abajo de las cuencas, digamos, eh, tienen los niveles freáticos muy cerca de la superficie. Entonces cualquier aumento de las precipitaciones en las zonas medias o altas de las cuencas en alguna manera van a levantar el nivel freático y puede sobrepasar la superficie y anegar, inundar por ascenso del nivel freático. Acá vemos dos gráficas eh, también de aumento de pérdidas económicas y de muertes con una reducción. Generalmente se atiende en primera instancia la reducción de muertes y luego la reducción de daños económicos sigue aumentando porque aumentan las infraestructuras, aumenta la población, aumentan los bienes expuestos. Esta es interesante porque muestra cómo se diferencian países en vías de desarrollo de los países desarrollados con mayor poder adquisitivo, de los cuales tienen mayores pérdidas económicas. Comparen la pérdida económica de un país desarrollado respecto a la de un país en vías de desarrollo. Son mucho mayores en los primeros casos. El problema es el porcentaje de esas pérdidas respecto al Producto Bruto Interno. El país desarrollado, por más que tenga mucho mayores costos, en función de su Producto Interno Bruto, no es tan elevado, ¿eh?
como lo es un país en vía de desarrollo. Tiene menos daños, pero esos menos daños son proporcionalmente mucho mayores que en los otros. Ejemplos de situaciones de inundaciones a lo largo del globo hay muchísimos. Acá hay una muy poquita muestras, digamos. Esta presentación se hizo en el año 2013, creo, así que eran casos recientes para esa época, ¿no? En Canadá, un país desarrollado, fíjense, ahí un río desbordado completamente con casas totalmente comprometidas, más de 75.000 afectados. En Paraguay, un país en vía de desarrollo, 40.000 afectados en zonas periurbanas. Eh, Esto es en la India, grandes inundaciones rurales, ¿no? Fíjense, más de 1,5 millones de damnificados, muchos muertos. Algo más local en Argentina, la inundación de La Plata, por lluvias intensas, que afectan varias provincias. Y en varios casos en Bolivia, esta presentación se hizo ahí en Bolivia, en Cochabamba, en sectores también agrícolas. Bueno, generalmente más inundaciones fluviales que otra cosa. Muchas pérdidas económicas, ¿no? 500 millones de dólares en pérdidas económicas. Entonces, con este contexto, con este marco de problemáticas, los estados, yo les conté a través de estas cumbres o reuniones o acuerdos internacionales, por ejemplo, ahí está indicado la Cumbre Mundial de Sudáfrica en el año 2002, la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres, esto era el decenio 1990-2000, el Marco de Acción de Hyogo de 2005, esto es previo, por ejemplo, al Marco de Sendai. ¿Ven? Estábamos acá en el 2013, no estaba todavía el Marco de Sendai, pero ya habían antecedentes que querían atender esta problemática, cuya necesidad era mitigar los efectos de la sequía y las inundaciones aplicando soluciones, medidas estructurales y no estructurales que vamos a desarrollar más adelante para prevenir eh, con sistemas de alerta, con una planificación del uso del suelo, con unas mejores prácticas agrícolas, con prácticas de conservación de ecosistemas, para reducir la degradación de la tierra y los recursos hídricos. Y apoyado, fundamentado en una gestión de crecidas para reducir los riesgos de desastre, ¿no? Entonces, hemos visto que el concepto de la gestión integrada de crecidas va a abordar aspectos como la seguridad humana, anteriormente las definimos como seguridad hídrica, eh, en línea con el desarrollo sostenible, esto era antes de los ODS, así que estaba todo alineándose para que todos los países firmaran estos acuerdos de objetivos de desarrollo sostenible. Y enmarcados en una gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Esto siempre estuvo vigente, les dije, desde los años 70, es un proceso y es a largo plazo, pero están los países y los gobiernos encaminados con políticas públicas hacia esto, ¿no? Importante entonces que esté basado en un conocimiento de la amenaza y de la vulnerabilidad, eh, y que esté la población con un nivel de percepción de ese riesgo para saber cómo actuar, ¿no? Entonces, nuevamente, la gestión integrada de crecida es un proceso que promueve con un enfoque integrado tratar de reducir los riesgos. Vamos a hacer hincapié en esto del enfoque integrado. Yo les estuve hablando de la alineación vertical, de la transversabilidad horizontal de sectores. Eso significa que el término que lo describe es la governance. Eh, Integra el desarrollo de los recursos de suelos y aguas en una cuenca fluvial. Acá también está la integración
en la cuenca, el órgano, digamos, físico, o el área física ideal para la gestión es la cuenca, porque ahí interrelacionan, interdependen los recursos físicos, suelo, agua, y la flora y la fauna disponible en ese ecosistema, y las personas, ¿no? La parte socioeconómica, ¿no? Con todo su desarrollo y toda su maximización de bienestar social y económico. Y esto es importante, la gestión integrada de crecidas tiene como objetivo, fíjense que está muy interesante esto, maximizar los beneficios netos de las planicies de inundación, reduciendo al mínimo las pérdidas de vidas y daños económicos. Entonces, maximizar los beneficios netos de las planicies de inundación, algo que suena raro, lo vamos a ver en un corte transversal de un río, para entender qué es una planicie de inundación. Maximizar los beneficios netos significa, por ejemplo, restringir el uso del suelo, porque esa parte del territorio es privado, digamos, no es lo público que está en el cauce con el agua contenida, sino que es agua que en algún momento va a desbordar y va a inundar o anegar esa zona. Si yo restringo el uso para permitir otras producciones, maximizo el beneficio. Ahí está el tema. Podemos analizar la problemática desde dos planos, digamos, un plano técnico, una dimensión técnica, que es con la cual estamos más familiarizados los ingenieros, digamos, una segunda dimensión que contendría todos estos aspectos: el aspecto social, económico, ambiental, lo institucional y lo político. Acá es donde nuestra materia hace foco para incorporar esta dimensión, digamos, ¿no? a la problemática. Nuestra formación técnica va a aportarnos todas las herramientas para identificar y evaluar y analizar esta parte, ¿no? Pero tenemos que tener herramientas para poder articularnos con otras disciplinas específicas de cada una de estas subdimensiones para poder hablar el mismo lenguaje al menos. Entonces, el objetivo principal de la gestión integrada de crecidas es reducir los riesgos, ¿no? Mediante una combinación adecuada de soluciones o medidas o acciones estructurales y no estructurales, para hacer frente a este fenómeno, esta amenaza, y reducir la exposición o la vulnerabilidad. ¿Ven? Entonces estoy reduciendo el riesgo. Fíjense, este párrafo es la primera línea de acción del marco de Sendai. Antes de implantar las medidas de reducción de riesgos activas y preventivas, acá estoy diciendo soluciones estructurales y no estructurales, es lo mismo, que integran a la gestión de crecida, es necesario comprender claramente los riesgos reales y potenciales. ¿Ven? ¿Recuerdan lo que dijimos? El primer paso del marco de Sendai era entender el riesgo, conocer la amenaza, conocer la vulnerabilidad, es lo que estábamos diciendo acá. Cuando se aprecian en su verdadera dimensión los riesgos a que está expuesta esta sociedad, es cuando pueden ponerse en marcha estas acciones estructurales y no estructurales, locales, nacionales, con un enfoque preventivo. Nuevamente, otra línea de acción del marco de Sendai, ¿no? Invertir en la prevención, fíjense, ¿no? Estamos súper alineados en esa época. Y acá estamos hablando de prepararnos para la tercera línea de acción del marco de Sendai, estar preparados para la emergencia, tener resiliencia para recuperación eficaz y eficiente. Entonces, nuevamente repasar el concepto de riesgo como una combinación de probabilidad de ocurrencia de la amenaza, en este caso la inundación, con sus consecuencias asociadas, ¿no? Esos daños económicos y pérdida de vida. En segundo lugar, entender que ambos factores, probabilidad de ocurrencia de la amenaza y las consecuencias, son un concepto dinámico
Y esta es una pregunta que había quedado en el tintero en una de las presentaciones. Una pregunta era en qué unidad se expresa el riesgo, y yo les comenté cómo se multiplica la amenaza por la vulnerabilidad y qué sale de ahí, de esa mezcolancha, y que si yo pongo todo en unidades económicas, podría convolucionar esa curva de probabilidad de ocurrencia y daño económico. Pero quedó una pregunta en el tintero respecto de si el riesgo es estático o dinámico. Y la respuesta es que es dinámico porque cambia en el tiempo. Cualquiera de las dos variables, la amenaza o la vulnerabilidad. La vulnerabilidad debería ir reduciéndose con el accionar de estas soluciones, y la amenaza con la ejecución o no de obras, o puede aumentar con las causas que produzcan la urbanización, el aumento poblacional, la no planificación o la variabilidad climática. Esta es una definición de terminologías que la vimos más adelante. Esta analogía de Crichton también la vimos, ¿no? Con esta sociedad que estaba a la vera de una potencial inundación, cuando estaban todas las variables, exposición, amenaza y vulnerabilidad en su máxima expresión, el riesgo era máximo, y cuando disminuían la amenaza no había, existe un menor riesgo. Si no hay exposición porque esta gente no se puso ahí, menor riesgo, y si tienen un sistema de alerta, mucho menor riesgo. Esta función también la vimos, expresar la exposición afuera de la vulnerabilidad, como explicitarla más, también, esta la usamos nosotros, en los casos que yo les mostré de ejemplos. Amenaza por exposición por vulnerabilidad. La exposición está dada por la ubicación física del bien o persona que está expuesta a esa amenaza. La parte de la amenaza, también les comenté, para nosotros es la parte más fácil, porque la determinación de una mancha de inundación a través de un desborde de este río lleva su complejidad numérica de cálculo hidráulico, pero es justamente las herramientas fuertes que tenemos nosotros. Entonces, esta parte para nosotros es fácil. ¿Qué requiere? Y requiere distintos modelos climáticos, hidrológicos, hidráulicos, hidrodinámicos, sedimentológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos. Todo eso es fácil, digamos. Yo les mostré muchos flujogramas de procesos para ir llevando todo esto en números, digamos, y con eso caracterizaría la amenaza, ¿no? La dimensión técnica, la dimensión física. Acá le puedo meter, bueno, vamos a seguir con la dimensión social y las otras que son las menos conocidas por nosotros. Todos estos temas también lo vamos a profundizar más adelante. Les hice hincapié que la gestión está basada en el conocimiento de la vulnerabilidad por parte de la sociedad. Las líneas de acción del marco de Sendai hablan de la responsabilidad debe ser de la sociedad. Entonces tiene que estar en conocimiento y actuar en consecuencia. Es lo que está diciendo ahí. Percibir el riesgo también es importante. Hay una construcción social del riesgo, que Adam Lavelle siempre enfatizaba, que depende de la percepción que tenga la sociedad respecto a ese riesgo. Bueno, la vulnerabilidad, digamos, de estas sociedades se puede estudiar desde muchas fases, digamos. Yo les he comentado variables sociodemográficas, económicas, ingresos, nivel de educación, nivel de condiciones de salud, condiciones de habitabilidad. Entonces, es bien complejo cómo caracterizar la vulnerabilidad de la sociedad. Adam Lavelle también decía convivir con el riesgo, ¿no? Que las poblaciones sepan que están conviviendo con un riesgo, es avanzar en la reducción del riesgo. Es el caso de los mendocinos. Los mendocinos y los sanjuaninos convivimos con el riesgo sísmico. Sabemos que estamos en una zona donde ahora, hoy, mañana puede acontecer un sismo de cierta magnitud,
que pueda llegar a traer efectos dañinos. Pero sabemos actuar en consecuencia, aceptamos ese riesgo, convivimos con ese riesgo. Entonces, en la gestión de las inundaciones y crecidas, hay que avanzar en esta línea. Hay que, para reducir la vulnerabilidad, ejecutar planes de gestión de emergencia, ¿no? Hacer simulacros. ¿Alguna vez escucharon un simulacro de inundación? Les pregunto. Sí, profe, como los de terremoto también, y todo Pero eso. ¿dónde escuchaste Tsunami. dónde viste un simulacro de inundación? No, yo no he Y visto ingeniero. en las zonas costeras, o sea, no más propensa a tsunami, podría haber. Ah, a inundación. Ah, En no las sabía, represas pero deben hacer ¿Quién dijo? simulacros Sí. de inundación. Yo, Bueno, Gustavo. Gustavo, muy bien. Los planes de acción durante la emergencia tienen protocolos para hacer simulacros. En San Rafael se hizo uno, harán unos 5 o 6 años atrás. Yo lamentablemente no pude participar, pero me contaron, vi fotos y videos, fue muy interesante. Y justamente se estaba simulando una rotura de la presa de los Reyunos o Agua del Toro. Eh, y la verdad que la gente lo tomó muy bien, saber cómo reaccionar, dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Justamente en esos simulacros es donde uno se da cuenta muchas cosas, ¿no? Hay que hacer muchas más de esas. La planificación participativa es otra de las soluciones. Acá vamos a ir comentando muchas soluciones no estructurales en estas dimensiones sociales. Acá estamos viendo una, planes de gestión de emergencia es una solución, planificación participativa es otra acción no estructural. La idea es hacer partícipe a la población en la toma de decisiones. Yo les mostré en una presentación anterior una escalera de gestión participativa, desde la información hasta la toma de decisión. Bueno, para subir esa escalera, hay que avanzar e involucrarse, ¿no? Una vez que la sociedad está empoderada, la gestión es mucho más posible. Otro ejemplo de solución, los comités de gestión, comité de cuencas o comité de gestión comunitaria, ¿m? Esto que yo les decía, lo de tener un representante barrial o distrital, un delegado, perdón, un delegado de manzana, por ejemplo, tiene que ver con esto, gestión comunitaria. Gracias. La, la propiedad individual, el compromiso activo, la concertación, bueno, son todos acciones en línea con esto de la participación. Bien, avancemos. Esto, cimentar confianza. Uno de los ejemplos típicos de solución no estructural tiene que ver con los sistemas de alerta. Un sistema de alerta es una institución, un organismo o una universidad que estudie la amenaza, la alerta de lluvias, por ejemplo, el granizo, eh, y emita alertas a la población. Eh, yo conozco casos donde está el sistema de alerta funcionando, emite alertas, pero existe probabilidad de que el evento no ocurra. Es decir, son falsos positivos. Si yo digo, va a desbordar el río, y el río no desborda, porque hubo una variabilidad normal y se recuperó, o el río actuó de forma que yo no tenía considerada y no desbordó, bueno, mejor, alivio para todos. Y si hago una segunda alerta y digo va a llover más de 100 milímetros y no llueve en 100 milímetros, o va a caer granizo y no cae granizo, o el sonda, acá en Mendoza nos pasa con los alertas de sonda, que empieza a existir un descreimiento, una desconfianza del que da la alerta.
¿sí? Porque muchas veces pasa eso de que nos quejamos de que la alerta fue un falso positivo de sonda, no cayó el sonda, cayó a la noche en vez de a las 6 de la tarde o a la mañana, entonces no teníamos que mandar a los hijos a los colegios y tenemos que, digamos, gastar, aparecen costos en niñeras, costos en transporte, costos en movilidad, costos en pérdida si yo tengo que quedarme en la casa cuidando a los chicos. eh, Existen costos que uno asume por ese falso positivo. Pero si yo me quejo de ese falso positivo y empiezo a desconfiar de la alerta, el día que emitan una alerta y yo diga, no, va a pasar como la otra vez, y acontece la amenaza, el costo, el daño que yo voy a recibir va a ser mucho, mucho mayor que el que tenía cuando fue el falso positivo. ¿Se entiende? Entonces, lograr una confianza en la transmisión de estas alertas es muy importante. Es difícil. eh, Nosotros en Mendoza no tenemos un sistema de alerta de lluvias, por ejemplo. Sí existen algunas alertas de defensa civil que por ahí suelen correr en las redes sociales estos últimos meses, los iniciales de noviembre, diciembre del año pasado, enero, febrero de este año, han sido muy, muy abundantes en lluvias. Y he recibido alertas en redes sociales de defensa civil, pero todavía no hay un sistema fuerte, ¿no? La transparencia, la responsabilidad, bueno, son condiciones que tienen que estar. Y nuevamente la gobernanza, ¿no? La articulación de los sectores y de las instituciones. Acá vemos algunos factores que influyen en la amenaza, por ejemplo, factores meteorológicos y la intensidad de la lluvia. Pueden existir tormentas ciclónicas, ¿no? Tormentas tropicales, por ejemplo, en nuestra región no tenemos. Tempestades, la temperatura puede afectar también e incidir sobre la inundación. No es lo mismo, que acá han habido casos, por ejemplo, de inundaciones con granizo, donde falleció una persona en el año 2005, creo, en Luján de Cuyo, una tormenta que fue de lluvia y granizo, y bueno, el hielo, ahí el granizo magnificó los problemas de la inundación, ¿no? Factores hidrológicos como por ejemplo el nivel de humedad del suelo, el nivel de, el antecedente de la cuenca, si está saturada o no, el nivel del nivel freático, la tasa de infiltración de estas superficies en función de la vegetación. Por ejemplo, un incendio produce una denudación del suelo, es decir, se va toda la cobertura vegetal, y un campo inundado, un campo incendiado, perdón, va a tener una mayor inundación, va a producir una mayor inundación porque las condiciones de infiltración van a ser afectadas. Y en extremos se produce un concepto denominado hidrofobicidad, ¿sí? Donde el suelo se impermeabiliza completamente, es hidrofóbico, es decir, no infiltra nada, es totalmente impermeable, en condiciones extremas de incendio. Bueno, ya les dije lo de la presencia de nieve o hielo. La presencia de zonas de desborde, ¿no? Naturales, y factores humanos, muchas causas. La principal es el cambio de uso del suelo, ¿no? Por avance urbano de la urbanización, por avance de la frontera agrícola. Esto produce un aumento del pico, del caudal pico, y un adelanto de ese caudal pico. Llega más agua y más rápido. La ocupación de la planicie de inundación, principal problema, por falta de regulación, por falta de planificación. Medidas estructurales que afectan, que aumentan la amenaza, podrían ser las mismas obras de defensa. Una obra de defensa, una presa, aumenta la amenaza. Aumenta la probabilidad de un riesgo mayor, es baja, pero existe un riesgo mayor si se rompe que de no tener la obra. La acumulación de residuos, les comenté esto también,
en los cauces o en las redes de drenaje, y algún sector industrial, la minería, también alteran régimen hídricos y las prácticas agrícolas también. Vamos a ver rápidamente las otras dimensiones. Hacemos un ratito más. La dimensión económica la vamos a desarrollar también en profundidad más adelante. Vamos a entender cómo es la valoración económica ambiental. Vamos a hacer una diferencia entre valor, precio y costo. Vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios lúdicos para entender esto de la valoración. En primera instancia podemos decir que existen dos posiciones filosóficas para poder valorar algo, ¿no? Que van desde dos extremos opuestos. La postura que le da al ambiente y a los recursos naturales un valor intrínseco, es decir, un valor per se, por el hecho de estar, y el otro es bien antropocéntrico, es que le da el valor en función de cómo se lo asignen las personas. Yo valoro una botella de agua en el desierto cuando estoy muy sediento, mucho más que cuando estoy en mi casa con una canilla cerca, ¿no? El valor que yo le doy es en función de cómo yo se lo asigno en un momento y condición específica, ¿no? Mi valor cambia. Yo suelo comprar cosas cotidianas, víveres o productos o indumentaria o equipamiento, y antes de conocer el precio, yo le doy el valor. Es decir, cuánto estoy dispuesto a pagar, ¿no? Cuánto vale para mí tal producto. Bueno, si mi valor en ese momento es mayor al precio, yo compro contento, porque estoy ganando, tengo una ganancia privada. Porque yo valoré en 10 y lo compré en 8, gané 2 unidades. Y si yo lo valoré en 8 y vale 10, yo quizá no lo compre. ¿Sí? Y si lo compro mal, no lo vuelvo a comprar. Estoy perdiendo ahí. Internamente, mi valor era menor que el precio. Pasa lo mismo con los recursos naturales, pasa que es mucho más difícil valorar, darle un valor al monetario, ¿no? A los recursos naturales. Nosotros seguimos la economía que usamos sigue esta última definición, digamos, una visión antropocéntrica. Le damos valor en función de cómo se lo asigne el mercado, digamos. Quienes expresan el valor de los recursos naturales son los usuarios, que yo se le he dicho varias veces, un término inglés, pero se ve mucho en muchos lados, muchos documentos. Se los denomina stakeholders, ¿no? Interesados, ¿no? Todos los sectores. Vamos a ver algunas soluciones no estructurales, denominados instrumentos económicos. Dentro de los instrumentos económicos pueden existir estos que están acá en negrita: precios, tarifas, cargos, impuestos, subsidios, que hacen, por ejemplo, una tarifa incentiva el ahorro, incentiva el uso eficiente. Si yo pago por volumen, voy a consumir, voy a usar menos, ¿no? Y eso permite una reinversión, digamos. Cuando se hace eficiente el uso, el resto que me queda, puedo atender necesidades insatisfechas o puedo reinvertir. Permite recuperar costos, permite financiar ampliación de sistemas o operación y mantenimiento. Esto es muy interesante. En Argentina no se está usando, pero en otros países sí, como Perú, por ejemplo, que son los cargos por contaminación. Hay un concepto de internalizar las externalidades negativas. Es un trabalengua, pero lo que quiere decir es que si mi industria produce un producto determinado, utiliza agua para ese producto, y el agua se contamina en el proceso, y yo tengo un efluente contaminado que arrojo a un curso público,
y viene la autoridad pública y me multa, que es otra herramienta, otro instrumento económico, la multa, o más jurídico por ahí, yo, industria, tengo que pagar esa multa. Si esa multa es menor a lo que yo debo invertir para mejorar ese efluente, yo la multa la pago. Ahora, cuando esa multa empieza a subir, y se empieza cuando son reiteraciones de multas, existen normativas, procesos administrativos que permiten, en primera instancia, duplicarlo, después triplicarlo y hasta decuplicarlo, es decir, multiplicarlo por 10. Y ya una multa decuplicada, por ahí puede ser bastante onerosa, y eso hace que yo deba internalizar la externalidad negativa. La externalidad negativa es la contaminación. Si yo la internalizo en mi proceso, invierto en un tratamiento previo al efluente, bueno, estoy internalizando la externalidad negativa en el proceso. Y eso debería ser, a los ojos del privado, más eficiente en lo económico. Es decir, le debería salir más rentable internalizarlo que pagar la consecuencia. Impuestos y subsidios son instrumentos que se usan para reasignar recursos, fondos, corregir. El mercado como instrumento, también utilizado como herramienta, como instrumento económico. Hay una visión ortodoxa del mercado y una visión real. El mercado como instrumento se utiliza, no para creer en el mercado, no para confiar en el mercado. Algunos productos pueden entrar en un mercado, los recursos naturales no pueden entrar en un mercado. Existen casos donde el recurso hídrico entra en el mercado, por ejemplo, Chile. Chile tiene el agua en el mercado. Entonces, yo puedo comprar un excedente de agua que compró mi vecino que tiene una parcela de cultivo y yo estoy aguas abajo de él. Mi vecino no produjo estos meses y compró agua y estoqueó agua. El tema es el stock. En el mercado, el estoqueo hace cambiar el precio. Entonces, cuando la demanda aumenta y yo tengo stock, el precio lo pongo yo. Entonces ahí se tergiversa el mercado. Y en los recursos naturales, ahí empiezan a intervenir derechos humanos inclusive. Si yo tengo una mega minera que empieza a comprar cupos y cupos de agua, y empieza a estoquear, y deja toda la ciudad sin agua, y después empieza a vender, es un monopolio. Entonces, bueno, debe estar muy regulado para que los sistemas de mercados de agua funcionen. Pero son soluciones, en algunos casos funciona el mercado, ¿no? Los seguros son otros instrumentos económicos que pueden garantizar algún avance en la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque si yo estoy por comprar una propiedad y sé que pagaría un seguro muy alto en ese lugar, y bueno, me está dando una idea de que hay una amenaza, de que ese lugar es vulnerable. Entonces, me daría una idea de reconocer las zonas más inseguras. Y en nuestro país no es una solución que funcione, pero existen otros países. En Estados Unidos se usa mucho los seguros contra inundaciones. Yo les dije que utilizan recurrencias, probabilidades de esta amenaza muy bajas, ¿no? Del orden de 500 años. Entonces, para poder pagar un seguro bajo, tengo que estar en una zona fuera de la zona de inundación de 500 años, ¿no? Bastante elevado. Existen otras herramientas, lo vamos a ver más adelante en entretenimiento, relación de costo-beneficio, la disposición a pagar, esto lo vamos a ver también con más detalle más adelante. Existen técnicas de valoración ambiental de los recursos hídricos, es bastante complejo. Vamos después
a pormenorizar cómo está compuesto el valor total del agua, y vamos a ver que con uno de estos métodos vemos una parte del valor. Siempre en términos de valoración económica se ve una porción, es un piso de mínima. Ya lo vamos a detallar más adelante. Para que tengan una idea respecto a costos reales, esto es un dato de la UNESCO, cada $100 pagados para atender un desastre, una emergencia, 96 van para atender esta emergencia y la reconstrucción, y 4 fueron invertidos para prevención. ¿Ven? Entonces, se está invirtiendo mal, porque si yo pongo esos $100 en la emergencia, de haberlos puesto en la prevención, cada $1 invertido en prevención ahorraría 25 a 30 en la reconstrucción, ¿no? Vamos a acelerar un poquito si terminamos. El enfoque ambiental tiene que ver con un enfoque ecosistémico. Hay la ecohidrología, es una rama nueva de la hidrología, que básicamente hace intervenir la parte biológica, ¿no? Porque la hidrología, de alguna manera, la parte física está, la parte química, podemos hacer algún avance en lo que es hidrogeología, y la parte química, pero la bioquímica y la parte biológica no. Entonces la hidroecología, la ecohidrología, perdón, integra estos tres enfoques: la parte física descompuesta en la parte hidromorfológica, es decir, las condiciones físicas de geoformas, ¿no? Cómo es la pendiente, la sección, el tipo de suelo, el tipo de geología, la cantidad de agua, la parte de altura, velocidad, caudal, esta es la parte física. La parte de calidad con el tema de nutrientes, sedimentos, sustancias, organismos, ¿no? Que hacen, digamos, a la cadena trófica. Si no está esta parte, no está la cadena trófica, no hay una biodiversidad. Si no está esta parte, no está la disponibilidad de cantidad de agua o contenido de oxígeno o contenido de temperatura determinado, no se da la biodiversidad. Entonces se tienen que dar estas tres condiciones para que la calidad del hábitat se mantenga en un determinado nivel. Entonces, la ecohidrología se basa en este supuesto de que la gestión sostenible de los recursos hídricos se logra con establecer o mantener los procesos evolutivos de circulación de agua, nutrientes y energía. Fíjese que es más complejo. Nosotros siempre vimos balances hídricos, o el ciclo del agua, explicado desde una concepción física, ¿sí? Y a esa física le aplicábamos la parte socioeconómica, que es la gestión integrada del recurso hídrico. Bueno, la ecohidrología avanza un poco más y le da más peso a la parte ecosistémica, a la parte biológica. Entonces, las relaciones agua, nutriente y energía son fundamentales para la biodiversidad. Amplificar la capacidad de carga de los ecosistemas frente a la presión antrópica. Yo creo que les expliqué la capacidad de carga, qué significaba en las primeras charlas. Y usar las propiedades de los ecosistemas como herramientas de gestión del agua. Acá donde están las soluciones que tienen que ver con la bioingeniería, ¿no? Por ejemplo, preservar un talud de un cauce o de una ladera con técnicas de bioingeniería fomentan el enraizamiento de una especie vegetal que se dé en condiciones específicas, porque tiene que estar el hábitat de ahí estudiado. No puedo poner una planta que necesite regar, por ejemplo. Tengo que poner cierta planta que se adapte y sus raíces agarren todo el talud y me protejan. Y eso es una obra estructural, pero con bioingeniería, ¿no? Entonces la ecohidrología ayuda, digamos, a proponer estas soluciones estructurales desde este enfoque, ¿no? Acá vemos unas gráficas interesantes, a mí me costó entenderlo esto en su momento. Acá vemos un hidrograma tradicional. Acá tenemos tiempo y acá tenemos caudal. A medida que avanza tenemos una crecida, acá una inundación. Y tenemos 4 estadios marcados con estas flechas y estas figuras. En la primera instancia está arrancando la inundación,
Acá tenemos el cauce que viene hacia acá, hacia abajo, un cauce meándrico, y vemos que existe una zona inundada en primera instancia con este nivel de caudal. Un caudal un poco mayor ya desborda en otra zona. Pasado el pico, o cercano al pico de la crecida, ya tengo una inundación total. Fíjense. Y a medida que baja el nivel de caudal, bueno, se van retrayendo estas áreas inundadas. Esto es lo que pasa en la parte visual, digamos, en la parte física. Y esta figura representa, por ejemplo, en esta de la izquierda, de acá de la derecha, tengo el nivel de agua tirante y acá tengo caudal. Entonces esta curva sería una curva altura-caudal invertida, digamos, ¿no? A medida que aumenta el caudal, aumenta el tirante, ¿sí? Estos cambios de pendiente, lo que está explicándome es los cambios en la sección transversal, ¿sí? Para un delta Q, acá voy a tener un delta H. Ese delta H va a ser en función de cuánto volumen pueda almacenar un cambio de sección transversal, ¿se entiende? Este otro lado de la curva me establece una especie de curva H volumen o volumen caudal. Por ejemplo, acá estamos haciendo área caudal. Área de inundación, superficie de inundación respecto a caudal. Fíjense, la superficie aumenta muy poco para un aumento grande de caudal. ¿Ven? Para un delta Q muy grande, tengo un delta S, digamos, un delta A de área muy chico. Hasta un punto, un gran punto de inflexión, donde pequeños cambios de caudal producen grandes cambios de inundación. Entonces, esas son las planicies de inundación. Acá está manifestado la planicie de inundación. A partir de este punto, este se llama caudal formativo. Este nivel, haciendo estos estudios, yo interpreto el río y digo, para este caudal es el caudal formativo. A partir de este umbral, el río desborda y avanza mucho la inundación para pequeños aumentos de caudal, ¿sí? Y arriba tengo la parte ecológica, digamos. Para un nivel determinado con algún bioindicador, estos bioindicadores pueden ser pH, contenido de nutrientes, contenido de oxígeno disuelto, bueno, un indicador de calidad. Y estos puntos son mediciones o necesidades. Por ejemplo, para un nivel de inundación determinado, este bioindicador está en este nivel. ¿Qué significa? Que necesita agua para poder cumplir ese mínimo indicador. Y para condiciones bajas de caudal están más alineados. Entonces, acá, por ejemplo, hay una diferencia. Acá hay otro punto de inflexión. Acá hay especies, por ejemplo. Especies adaptadas para cumplir estos indicadores altos, alto contenido de sedimento, por ejemplo. Y para bajo contenido, al revés, alto contenido de oxígeno, por ejemplo. Y para bajo contenido de oxígeno, algunas especies se mantienen, pero necesitan bajo contenido de oxígeno. Entonces necesitan la inundación que les da ese bajo contenido de oxígeno. ¿Se entiende? Y del otro lado, lo mismo con el nivel de agua. Un indicador va a necesitar un nivel de agua determinado, otro indicador va a necesitar otro nivel de tirante. Después, el análisis de la calidad de este indicador ambiental en función del tiempo. En una condición inicial, el indicador de calidad está al 100%, o casi al 100%, y a medida que sucede la contaminación, en un momento de análisis, está a este nivel de indicador de calidad. Digamos, este es un indicador de calidad ambiental. Si yo quiero recuperar, para llegar a esta condición, que no va a ser posible nunca volver a recuperar el 100% de la calidad ambiental, tengo que hacer obras, soluciones estructurales y no estructurales para tratar de volver. Y existen diferentes alternativas.
Entonces, si yo no hago nada, si no se propone ninguna solución, va a seguir la línea tendencial. Yo les comenté que se denomina en inglés BAU, business as usual, o sea, como si de costumbre, no hacemos nada y va a decaer, va a seguir decayendo la calidad ambiental. Y si hago el mejor proceso tecnológico, la mejor inversión en soluciones estructurales, como mucho voy a obtener este nivel de calidad ambiental. Entonces tengo una brecha acá de soluciones posibles, ¿no? En función de estas condiciones técnicas, políticas, socioeconómicas, yo voy a elegir uno y voy a tratar de levantar el nivel de calidad ambiental, pero siempre va a quedar un residuo ambiental, ¿no? Un impacto ambiental. En términos políticos, algo hemos comentado respecto a la cooperación, a la alianza, a los marcos institucionales, a los marcos supraconstitucionales, los acuerdos internacionales, la alineación vertical, nación, provincia, municipio. También hemos hablado de la gobernabilidad, que acá tiene mucho énfasis. ¿Qué más? Otras soluciones respecto a organizaciones o políticas tiene que ver con la creación de organismos de cuenca. Esta es una solución no estructural, la creación de un organismo de cuenca, que es un comité o una organización de usuarios o de una organización de distintos stakeholders, ¿no? De distintos usuarios o interesados. Organizaciones de la sociedad civil también son soluciones. En términos jurídicos, bueno, algunos ejemplos de acciones no estructurales podrían ser la elaboración de normas, ¿no? Leyes relativas a regular un determinado lugar o una determinada acción. Establecer planes de contingencia, hacer leyes para delimitar áreas de riesgo, establecer zonas, por ejemplo, Santa Fe, luego de varias inundaciones acontecidas, tiene su territorio zonificado, zona 1, 2, 3, riesgo mayor a menor, entonces ya existen leyes que establecen esas zonas, ¿no? Entonces están dentro de la planificación del territorio, saben en qué zona están cada habitante, digamos. Ya me queda poquito. Esto es previo al evento, pautas para resolver conflictos, actividades para preparar órganos competentes, ejecución de obra, inversión. Durante la crecida, flexibilizar procesos administrativos, burocráticos, y después de la crecida, otorgar toda digamos, los fondos para emergencia para poder recuperar con muchas exenciones impositivas. También es un ejemplo muy común de acción jurídica o solución no estructural después de un evento, ¿no? La gobernabilidad sería esto. Este sería un rompecabezas ya armado de todos estos sectores, de todas estas instituciones, y en la realidad no está armado, justamente está totalmente desarticulado. Por ejemplo, las autoridades nacionales, las leyes nacionales respecto de autoridades municipales. Acá pueden haber distintos colores políticos entre provincia, nación y municipio. Y bueno, hay que articular y hay que unir ese rompecabezas. La disponibilidad técnica de los municipios no es la misma que una disponibilidad técnica nacional. Generalmente los municipios y los más alejados, los que menos población tengan, tienen menos recursos técnicos para poder dar solución a estos problemas. Entonces tiene que haber una articulación. Lo mismo con los financiamientos, reclamos de ambientalistas respecto a instituciones públicas, bueno, o respecto a privados, ¿no? Los derechos privados versus los reclamos ambientalistas. Minería versus los pro agua. Y bueno, ahí hay que articular ese conflicto, hay que resolver ese conflicto. Medidas no estructurales y no estructurales ya las hemos visto en muchos casos. Las medidas, vamos a la definición. Las medidas estructurales consisten en cualquier construcción para reducir o evitar posibles impactos, ¿no?
Incluye medidas ingenieriles y construcción de estructuras resistentes a la amenaza y de protección. Por ejemplo, presas y diques. Estas medidas proporcionan protección hasta un determinado evento, esto ya se los dije también, el evento de diseño, a partir del cual se va a producir una inundación si acontece un evento mayor al que se diseñó. Entonces, teniendo la medida estructural para un evento de diseño, toda medida no estructural va a aumentar esa capacidad, ¿no? Y hacer énfasis en que el riesgo no es totalmente eliminado, siempre queda un riesgo residual. En cambio, las medidas no estructurales comprenden políticas, advertencias, medidas para el desarrollo del conocimiento, difusión, educación, procesos legislativos, de participación pública y recopilación de información para reducir el riesgo, ¿no? Medidas de planeamiento urbano, planificación, ordenamiento territorial, sistemas de alerta, son también ejemplos de medidas no estructurales, ¿no? Acá tenemos, después véanlo con tranquilidad, un listado de soluciones para reducir la inundación, presas, diques, canales, regulación de planillas de inundación, estas son no estructurales a partir de ahí, políticas públicas, diseño de instalaciones, de ubicación, zonificación, normas para construcción, por ejemplo, protección en zonas inundables, instrumentos económicos, sistema de alerta, información, difusión, seguros, etc. Acá vemos otras estrategias, también véanlas, ordenamiento territorial, las hemos nombrado casi todas. Investigación, esta no la hemos nombrado, es conocer la amenaza, necesita investigación. Asistencia sanitaria, esta no la hemos nombrado. Este es el esquema que yo les quería comentar, acá está la línea de Rivera, ¿sí? Que es un punto, este punto es difícil de estudiar, a partir del cual lo que está dentro es público, lo que está afuera es privado. O puede ser plausible de ser privado. Sin embargo, entender y delimitar estas líneas de Rivera no alcanza, porque por más que esto sea privado, la población puede acercarse al río y está en zona de alerta, ¿ven? Está en zona de amenaza. Entonces lo que se debe hacer es una restricción al dominio. Restringir el dominio significa que esta parte del territorio pueda ser privada, pueda tener un dueño, un titular, pero su uso está restringido. Por ejemplo, no se pueden construir casas. Sí se puede hacer una actividad agrícola. Esa restricción al dominio es una solución no estructural. Primero debo deslindar, otra solución, y después debo zonificar, otra solución, y después debo restringir, otra solución. Otra solución es, si ya está la gente acá y no puede haber relocalización, que es otra solución, la tengo que, digamos, hacer menos vulnerable, por ejemplo, con un sistema de alerta temprana. Bien, esto ya lo comentamos, lo del aumento del riesgo por las presas, y terminamos. Entonces, hemos visto definición de riesgo como compendio de estas variables, amenaza, vulnerabilidad, exposición. Vimos todas las dimensiones de la gestión de las crecidas, desde la física hasta todas las sociales, económicas, políticas y institucionales. Vimos muchas soluciones, ejemplos de soluciones estructurales y no estructurales, y énfasis en el proceso participativo como parte de la solución.